Bienvenidos a la última clase previa al concierto que hemos estado diseccionando. Y como es la última clase previa al concierto, no lo pienso dar completo, que se nos olvide un poquito para recordarlo. La vez pasada lo escuchamos bellísimo completo. Y recuerden que les había yo dicho que eran una serie, pues, miren, tiene de todo, en ese aspecto es muy maleriano, aunque con orquesta más pequeña, aunque tampoco es pequeña, pero tiene un collage de una idea tras otra y propuestas musicales una tras otra. Miren, porque quería yo hacer, porque no he podido, hacer una especie como de patrón de memorizarlo, pero ¿por qué no he podido? Pues ya entendí por qué. En el primer movimiento, si fuera un collage de cuadritos, en el puro primer movimiento encontré 21. En el segundo, 17, y en el tercero, todavía más. Miren, les leo algunas cuantas del primer movimiento al azar, porque de cada una sí les recomendaría yo que escucharan los momentos que yo llamaría climáticos, las tres cimas en cada uno de los movimientos. En el primer movimiento, sin duda alguna, es la cadenza antes de que termine, o cadencia, que como luego ya pude contar cuántas veces se repite la melodía, que ya es lo único que recuerdo sin ningún problema, el tarararararara, que desafinado. Ese tema también lo insinúa la cadenza, van a ver qué bello. Luego, segundo movimiento. Acuérdense, con esto que se acuerden es más que suficiente. Segundo movimiento, ¿empieza o no con el piano? No, empieza la pura orquesta, en donde destaca el oboe. Para mí el momento más valioso del concierto, traten de recordarlo y a ver, pueden o no estar de acuerdo conmigo, el que yo sea el que llevo la plática no implica que nadie tenga que sentir como yo siento, porque son emociones, acuérdense. Bueno, pero a mí el gran momento se me hace justamente cómo entra el piano en el segundo movimiento, después de que la orquesta es una, yo diría quizás como hasta una relamida de tristeza, como que se recrea en su tristeza, Rahman. Y de repente entra un piano que todo lo resuelve, ¿saben cómo? Con matemática, con fuerza, con orden. No, no, es una preciosidad. Luego, por supuesto, y ese lo escuchamos, en el tercer movimiento, pues el gran final, evidentemente. Ahora, miren, el concierto yo creo que empieza desde días antes y termina días después. Cuando es un concierto, no lo puedo garantizar, pero que esperamos se nos vuelva memorable. Yo tendré memorables a lo mejor en toda mi vida, no creo que lleguen a 15. O sea, no, no es fácil. Pero miren, desde que uno ve salir a los músicos, bueno, desde el ambiente, que a veces hay ambientes más cultos que otros o más serios que otros. El Wigmore Hall de Londres, por ejemplo. No, en la cafetería no veo una sola persona que no esté, no les voy a decir leyendo, estudiando el programa. Eso no se ve en el Carnegie Hall, por ejemplo. Hay gente que va a ver el concierto y hay gente que va a que la vean. En fin, hay de todo.
Pero yo creo que el concierto, igual que el buen cine, bueno, a diferencia del buen cine, Woody Allen se molesta cuando alguien se sale antes de que termine hasta el último título de la película, hasta quién fue el carpintero o el maquillista o lo que sea. Dice que hay que verlas de principio a fin. Pero yo creo que con la música es todavía más largo el asunto. Porque, y díganme si no lo van a sentir. La electricidad que se hace, ¿en qué momento explota? Pues obviamente explota en el momento en que se termina el concierto. Y entonces se va entrando cuando de veras convence el solista y logró generar o el solista o la orquesta o lo que sea, o todo junto, o el cuarteto, o el pianista. Cuando generan esa electricidad, verán cómo no la puede, siempre nunca falta el que ya se quiere ir, pero para mí es irrechazable. O sea, la felicidad de unirme a un Viva o un Bravo, porque me dio un momento inolvidable, es muy, muy sabroso. Bueno, dentro de los videos curiosos, y luego, sin duda, con Trífano, eso se los garantizo, porque a todo mundo, pues somos muy gorrones aquí. Entonces, siempre pedimos que toque algo más. A veces he visto que se lo piden a gente que tocó bastante mal. A Trífono, pues yo creo que es seguro y a ver, ¿nos dará o no nos dará? Bueno, por ahí Esteban te mandé un video que dice Trífonov en el Carnegie Hall. Y ese es el momento que va a vivir y a ver si de alguna manera, ¿qué pasa? Está con la orquesta y acaba un concierto que yo cuando menos no logré distinguir ni el concierto, ni la orquesta, ni el director. Pero se oye este momento, que es parte del concierto, la explosión de la electricidad le podríamos llamar. Y luego, nos puede o no tocar un bis o encore, creo que es en inglés o en francés. Bueno, ¿qué quiere decir? Que nos hace un regalo, o dos. Hay veces que, sobre todo en recitales de violín y piano, ha habido hasta 5 o 6. Y luego es lo mejor. Bueno, entonces aquí hay que ver cómo le aplauden. Hay que ver si toca o no uno o varios bises. Y si los toca, vamos a ver qué tipo de bis toca. Entonces, por favor, Esteban, ponte a Danil con doble I, Trifonov. Me imagino que es en su debut. No. Puede que sí, puede que no, porque no creo que sea su debut, porque cuando es debut es recital, y este fue concierto. Pero en una intervención, no sé si algunos de ustedes conocen, es impactante, la sala principal del Carnegie Hall de Nueva York, que durante años era la catedral de la música. Bueno, sigue siendo, yo creo que en todo el continente americano. Adelante, pues.
Si alguien tiene alguna idea de quién fue el autor de esto, lástima que no es de los solistas que antes de tocar acostumbra a decir que va a tocar, siempre da mucho interés. Es durísimo atinarle, sobre todo en piano. Quizá en violín es muy fácil. Bueno, tampoco, realmente tampoco. Pero en piano, esto a ratos pensé que era Liszt, a ratos pensé que era Béla Bartók, a ratos pensé que era el propio Rachmaninoff, ¿no? La verdad, ni idea. Si por ahí lo puedes identificar, Esteban, si lo dices, qué padre. O si alguien quiere sugerir algo más, pues bienvenido. ¿Por qué? Porque al principio sonaba entre moderno y folclórico, pero luego muy melódico, igual es otro ruso. Les digo, puede ser, ya que estamos viendo tantos collages, puede ser el mismo Rachmaninoff. En fin. No ha terminado, seguramente va a tocar algo más, a ver si está un poco más identificable. Entonces, miren, lo que les recomiendo es, no se acaba la música y se acaba el concierto. Entre más les dure esta emoción, puede llegar a ser de días. Hay gente que le encanta ir a saludar al artista y que les firme un autógrafo, cruzar. ¿Cuánto puede uno platicar con ellos 2, 3 palabras? Pero es parte de, no sale sobrando todo esto. Bueno, como yo la verdad sí me quedé con mucho antojo de escucharle algo más a Trítono. Entonces yo escogí un bis que me fascinaría que fuera el que va a tocar. Y voy a darlo antes de que termine la clase. No lo tengo estructurado así. Ahorita lo que voy a dar, si recuerdan, el director que trae Trítono es ¿se acuerdan? La vez pasada vimos entrevistas, les leí su currículum. Aunque él nace en San Francisco, es hijo de ruso armenio o armenio ruso. Konstantin Orbelian habla buen español, se ve una gente muy simpática, un director como muy... Un director como muy bonachón, entre comillas. Obviamente, como director, si es uno bonachón, no funcionan las cosas. Pero amistoso, digamos, no esos terribles dictadores que los músicos no solamente los trataban de obedecer, sino que hasta les temían. Se ve como un director más moderno, digamos, de mucha importancia, tanta importancia que es el primer no soviético en dirigir un ensamble soviético. Eso significa muchísimo. Bueno, ahora ha penetrado ya en otros géneros,
que yo para nada he platicado en la clase más que por referencia. Mi hijo no escucha otra cosa, mucha gente que respeto su sensibilidad y su gusto musical le encanta. Yo quizá no le he encontrado esa fascinación que algunos sienten. Quien me enseñó la música de cámara decía que le gustaba tanto como la música de cámara, la música de jazz. Me hablaba de Miles Davis, por ejemplo, o Nico. Yo no sé por qué a mí no, o no, quizá no me he metido los... Bueno, pero es la parte más conocida, digamos. Inclusive hay una serie de interpretaciones hasta populares de la obra, quizá también de las obras más conocidas, del gran músico nacional armenio llamado Aram Hachaturian, y es la suite del ballet de Espartaco. ¿Se acuerdan de Espartaco, el esclavo romano que se libera y emprende toda una batalla, obviamente perdido de antemano, contra los romanos? La célebre película de Kubrick con Kirk Douglas. Bueno, este es el ballet, y oigan qué música tan bella, tan sensual, tan amorosa. A ver qué les parece. Y vamos escuchando qué tal suena Orbelín el día del concierto. Después de Trífonos, lo que va a tocar es la Sherezada, música rusa, sobre los cuentos de la mil y una noche, de Nikolai Rimsky-Korsakov, en donde el primer violín es la Sherezada. Si recuerdan la historia, era un rey que tenía un harén enorme, y después de una sola vez, y entonces esta mujer le platicaba cuentos, y digamos que lo dejaba tan picado que se quedaba dormido el rey, y eso lo hizo no solo perdonarle la vida, sino enamorarse de la Sherezada, más o menos así, de las mil y una noches. Bueno, eso es lo que vamos a escuchar. Entonces, por lo pronto, por favor, Esteban, ponte lo que ibas a poner, que al disco, ¿cómo le llaman? Caviar y vodka, algo.
No sé qué tantos de ustedes conocían esta obra, es bellísima. Y la interpretación me gustó mucho. Tenía todo ese sentido oriental, por un lado. Le da muy bien la sensualidad. Los momentos pasionales son bellísimos. Además, bueno, era una orquesta rusa. Verdaderamente no era una mala orquesta rusa, o que no sea muy buena. Y nadie como las orquestas rusas para las sinfonías de Tchaikovsky, ahí sí definitivamente. Y bueno, dentro de las grandes, pues les he hablado mucho de la de San Petersburgo con el gran Stravinsky. Era una estrella del tipo de Austria que ni el Estado se atrevía a tocar. Ha sido importante. Bueno, por cierto, debe estar en YouTube, la vida de Stravinsky es fantástica. El gran director de la primera parte de la Unión Soviética, el que hizo grande la orquesta de San Petersburgo, más grande. Bueno, ¿qué más? Y después fíjense qué música tan bella, después de ese gran momento de éxtasis, repite la melodía con una frescura, con un optimismo. Música bellísima. Bueno.